En abril de este año 2024 visitamos la región de Andalucía en España y el primer destino al que llegamos desde Uruguay vía Madrid fue Granada. Luego de descansar, el primer destino fue la Alhambra. Nos tomamos el ómnibus número 30 con destino La Alhambra. La parada está a metros de Plaza Isabel la Católica y el boleto por este trayecto sale 1,40 € y lo pagamos en efectivo. Los ómnibus son estas pequeñas camionetas rojas y los dejan en la puerta. Visitar la Alhambra es un imprescindible de la ciudad de Granada y les puede llevar gran parte del día. Así que vayan con calzado bien cómodo, porque se camina mucho. Gorro para protegerse del sol, sobre todo en verano, protector solar y una botella de agua, la cual van a poder llenar en los distintos bebederos sin problemas, ya que el agua es potable y fresca. Lleven también el documento porque para entrar se los van a pedir. La entrada para visitar el recinto completo nos costó unos 19 € y en la descripción les dejamos el link para la compra. Recién está comenzando la primavera. La Alhambra se divide en 4 partes: el Generalife, el Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el Palacio de Carlos V. La Alhambra fue palacio y residencia de los sultanes nazaríes. Al-Ahmar, disculpen si no es correcta la pronunciación, fundador de la dinastía nazarí, inicia la construcción de la Alhambra en el año 1238. Granada fue la capital del reino nazarí y con el tiempo fue recibiendo población musulmana a causa de las conquistas cristianas. Así fue creciendo como ciudad. En 1492 pasa a manos de los reyes católicos, que ordenan a artesanos moros algunas reformas y reparaciones que dieron como resultado lo que conocemos hoy día. Luego de la Revolución de 1868, la Alhambra pasa a manos del Estado y es declarada Monumento Nacional.
Generalife fue un palacio musulmán dentro de la Alhambra. Allí encontramos un teatro y grandes espacios verdes, hermosos jardines y fuentes que nos invitan a pasear sin apuro, admirando las vistas que desde allí podemos obtener de los barrios Albaicín y Sacromonte, así como también las plantaciones de vid y olivos y distintas huertas que hoy se encuentran en este predio. Nos adentramos en la zona de los jardines previo al acceso a la alcazaba. Nuevamente nos encontramos con grandes espacios verdes y muchas flores, así como también con el ex convento de San Francisco, el cual hoy día funciona como hotel dentro de la Alhambra. Al ingresar a la alcazaba, la fortaleza de la Alhambra, uno de los primeros lugares a los que subimos fue el mirador Torre del Cubo. Esta torre fue construida tras la conquista de la Alhambra por los Reyes Católicos, con la particularidad de tener sus esquinas de formas redondeadas, ya que de esta forma eran más resistentes a los impactos de balas del cañón. Desde aquí podemos obtener unas bonitas vistas de lo que queda de la muralla y de los barrios más altos de Granada. Seguimos caminando e ingresamos a la Plaza de Armas. Se llama así porque era donde todos los visitantes que ingresaban al predio de la Alhambra debían dejar sus armas. Vemos también algunas ruinas de las viviendas que pertenecían a los civiles que vivían aquí y trabajaban en la Alhambra. Subimos también a la Torre de las Armas. Durante años fue el principal acceso a la Alhambra desde el Albaicín. Esta torre servía también de refugio para los soldados. Llegamos al acceso por escalera de la Torre de la Vela, la torre más alta de la alcazaba. En la torre podemos encontrar distintas banderas, entre ellas la de Granada, la cual en su escudo tiene la imagen de esta torre.
El campanario que allí se encuentra fue utilizado durante mucho tiempo para avisar del cambio de turno de los granadinos encargados del riego de los cultivos, avisar si había incendios o rebeliones. Hoy día se da una simpática tradición cada 2 de enero. Consiste en subir y hacer sonar la campana por parte de aquellas mujeres solteras que buscan comprometerse en ese año que comienza. Bajamos de la Torre de la Vela y llegamos al Jardín de los Adabares, que antiguamente funcionó como una plataforma artillera. En 1628 se comienza a construir y fue mutando hasta ser lo que es hoy, un pequeño, colorido y bien cuidado jardín donde tomar un descanso antes de seguir con la caminata. El ingreso a los palacios nazaríes es con horario. El horario lo eligen al comprar la entrada, todo el resto es libre. Sin miedo a equivocarnos, es la parte más linda del paseo, la más esperada. Un conjunto de salas con una arquitectura maravillosa, los patios de estilo morisco, los salones y dormitorios reales son de una belleza inexplicable. Estos palacios fueron sede de la corte nazarí y fueron construidos posteriormente a la Alcazaba y el Generalife en el siglo XIV. Vamos caminando y viendo salas bien interesantes y bien distintas una de otras. El Mexuar, los baños de Comares, el patio de los Arayanes, donde podemos ver los pisos de mármol alrededor de su gran piscina. Desde aquí accedemos al Salón de los Embajadores. Está todo rodeado por azulejos en sus paredes. La bóveda del techo representa el firmamento y está construida en cedro. No se pierdan de mirar para arriba en todas las salas. Los detalles en los techos de madera, los relieves en las columnas y en las paredes, las inscripciones árabes y versículos del Corán, los azulejos en tonos de azul, verde y naranja son una maravilla. Pero sin dudas, al menos para nosotros, la frutilla de la torta es el Patio de los Leones. Este patio, con pisos de mármol y una arquitectura finísima y exquisita, es uno de los más conocidos de los palacios nazaríes. El Patio de los Leones está rodeado por una galería de más de 100 columnas de mármol. En el centro encontramos la fuente, construida con el mismo mármol, rodeada de 12 leones que no son todos iguales, los cuales tiran agua por la boca. La fuente y los leones fueron retirados para su mantenimiento en el año 2007 y allí se pudo confirmar que la construcción data del siglo XIV.
que hay, pero es verdad, no hay foto o video que le haga justicia. No hay lente de cámara, por lo menos no de las nuestras, que logre verlo como el ojo humano. Seguramente quizás hay, pero la verdad es tremendo. No es como la experiencia. Raúl te llaman. Ya voy. Seguimos paseando por los palacios nazaríes, pasamos por el patio de la Lindaraja, un patio lleno de árboles de naranjas donde podemos tomar un descanso para llegar finalmente al Palacio del Partal y Oratorio, un palacio con un hermoso jardín y piscina que invitan a pasar un agradable momento al aire libre. Como les decíamos al principio, esta visita nos puede llevar gran parte del día, así que tocó almorzar. Pueden llevar su comida o comprar allí algún snack, sándwich, etc. Bueno, tocó almorzar. Almorzar son las 2 menos 20 de la tarde. 2 menos 20 de la 13 y tarde. 41. Está medio. Pero hace calor. Así que bueno. ¿Vas a tomar una cerveza? Voy a tomar una cerveza Alhambra. Cerveza Alhambra, especial. Vamos a ver qué tal. Con el diseño. Después acá tenemos una baguette de jamón y queso y una pizza con mozzarella. Oh, muy bien. Bueno. Así que bueno. Y yo una coquita cero, y Raúl, obviamente. con su coquita. Coquita cero, así que bueno.
Salud. Salud, suegrito. Esto para Chin, usted, suegrito. Salud. Chin, chin. Era el Palacio de Carlos V. O parte de... Ya nos quedaba la última parte de la visita, conocer el Palacio de Carlos V. Esta gran edificación es de las más deterioradas de la Alhambra. Se nota el paso del tiempo, pero de toda forma conserva su majestuosidad. Un gran patio circular rodeado por columnas renacentistas, desde el cual se pueden acceder a las habitaciones de la planta baja, y subiendo las escaleras de mármol se llega al primer piso, desde donde vemos hacia el patio y el resto de las habitaciones. En esta parte funciona hoy en día el Museo de Bellas Artes de Granada. Esto ya se nota. Deterioro. No, o sea, deterioro relacionado de acuerdo al tiempo que tiene. ¿Qué tal? ¿Cansada? Pero vale la pena. Vale la pena. Sí. Y nuestra visita iba llegando a su fin.
Caminamos unos pocos pasos hasta la Puerta de la Justicia, por donde salimos. Esta puerta fue mandada a construir por el sultán Yusuf I en el año 1348. Desde aquí comenzamos un corto descenso a pie por la colina de la Alhambra, rodeados de un hermoso parque y una rica vegetación, escuchando el sonido del agua que bajaba por alguna que otra pequeña cascada. En el trayecto nos encontramos con la estatua de Washington Irving. Pero, ¿por qué está aquí la figura de este escritor estadounidense del romanticismo? Resulta ser que Irving, además de darle a Nueva York el nombre de Gotham o ciudad gótica, sí, la de Batman, en uno de sus tantos viajes a Europa estuvo instalado en la región de Andalucía, en Sevilla y en Granada. Estando en Granada, se alojó unos meses durante el año 1829 en la Alhambra, la cual fue inspiración de algunas de sus obras, entre ellas Cuentos de la Alhambra, y fue quien dio a conocer este maravilloso lugar de forma internacional durante el siglo XIX. La Alhambra, un lugar único, un lugar distinto a todo lo que hemos visitado hasta el momento, un lugar que nos deslumbra y que sin dudas debe de ser visitado por todo aquel viajero que llegue a la hermosa Granada. Merece dedicarle tiempo y empaparnos de su magia y romanticismo. Hasta aquí nuestro primer día en Granada. Gracias por ver este video y esperamos que les haya gustado. Los invitamos a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.